Pues qué gusto estar nuevamente con ustedes este domingo, hermanos. Bienvenidos. Si eres la primera vez que estás con nosotros, siéntete como en casa. Ojalá y tu estancia entre nosotros sea algo que marque tu corazón y tu vida, no por nosotros, sino por lo que Dios pueda hablarte en esta mañana. Y si tienen sus Biblias, quiero invitarlas a que lo abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Estamos arrancando una nueva serie. No olvidaré tu palabra, fue como nombré a esta serie de mensajes por las próximas semanas. Quiero invitarte a que meditemos y pensemos en esta actividad o en esta labor de examinar, de estudiar la palabra de Dios. Y estaremos hablando acerca de la Biblia, estaremos hablando de la trascendencia, de la importancia, de la influencia que la Biblia tiene en nuestras vidas y por qué se vuelve vital que tú y yo la conozcamos. Me parece que es un tema relevante hablar de la Biblia porque estoy convencido que mucha gente no entiende por completo lo que ese mensaje que la palabra de Dios tiene. Y entonces, por las siguientes semanas, quiero invitarte a que pensemos en este punto, en medio de nuestra vida, de ir y buscar la palabra de Dios en medio de nuestra día. Algo muy interesante para mí es que a lo largo de la historia ha sido común que la gente se ponía de pie para leer la palabra de Dios. Era una forma de dar honor a la Biblia. Y me gustaría que hoy lo hiciéramos tú y yo. Y entonces quisieras ponerte de pie y juntos leer este pasaje de Hebreos capítulo 4 para dar honor a la palabra de Dios. Está en la pantalla, si no tienes tu Biblia, ahí está. Estamos usando la versión Reina Valera contemporánea y lo leemos juntos a una voz. ¿Me acompañan? Dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta compartir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Me parece que este es uno de los pasajes más extraordinarios que hablan acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Y es así la palabra de Dios, así es la Biblia, es algo que está vivo, que es tan efectivo, que está tan activo en medio de nuestras vidas, que el pasaje lo describe de esa forma, es viva. La Biblia, la palabra de Dios, es una verdad que está viva. No solamente son palabras impresas en las páginas de un libro, sino que, ¿sabes? La Biblia, la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene ese poder transformador, tiene la capacidad, tiene el poder para dirigir, para guiar, para descubrir cualquier cosa en nuestro corazón. Y en medio de pensar en cómo la Biblia tiene tanto poder y que es la palabra, la verdad de Dios que está viva, la pregunta es: ¿por qué tanta gente descuidamos la palabra de Dios? Y hoy quiero llevarte a considerar eso. A través de esta serie estaremos hablando acerca de esto, porque me parece que muchos de nosotros descuidamos la palabra de Dios. Y tengo una teoría y permítanme preguntarles: ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia? Levanta tu mano si tienes una Biblia. Ok, muchas gracias. ¿Quién de ustedes tiene 2 o más Biblias? Levanten su mano. Yo tengo una buena colección de Biblias. Esta es mi teoría. Me parece que en medio de que la palabra de Dios es tan accesible para ti y para mí, en medio de que es tan fácil tener una Biblia para nosotros, me parece que por eso muchos de nosotros descuidamos el valor que la Biblia tiene. Evidentemente hay lugares donde tristemente no tienen acceso a la palabra de Dios, pero tú y yo, en nuestro mundo, en nuestro contexto, tenemos esta facilidad de tener una Biblia, y no solamente una, sino varias Biblias. Y me parece que en medio de la abundancia, en medio de la facilidad de la palabra de Dios,
tú y yo la descuidamos. Y por eso me parecía interesante estas palabras de este salmo. Seguimos en el Salmo 119. Ahora, si quieres buscar este salmo o leerlo en la pantalla, el versículo 16 del Salmo 119 dice el salmista: mi alegría es cumplir tus estatutos. Y luego, nunca me olvido de tus palabras. Y llamó mi atención este pasaje porque esta palabra de olvidar, cuando el salmista está expresando nunca me olvido, ¿sabes? Esta palabra olvidar proviene del hebreo y significa dejar al lado, significa dar por sentado, significa descuidar, significa no valorar, olvidar. Y entonces lo que está diciendo el salmista es: me encanta, me fascina, me deleito en tus decretos, me deleito en lo que tú tienes que decirme. Y entonces no voy a renunciar, no voy a olvidar, no voy a dar por sentado y no voy a descuidar tu palabra. Y esta serie, entonces, quiero invitarte a que tú y yo hagamos de esto algo muy fuerte en nuestra vida. Que tú y yo, al terminar estos domingos de hablar de la palabra de Dios, tú y yo podamos tener en nuestro corazón ese deseo de no olvidar, de no pasar por alto, de no menospreciar, de no dar por sentado, de no descuidar la palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance a través de la Biblia. Ahora, ¿sabes? Esto se vuelve tan trascendente, tan importante para ti y para mí, más allá de un libro religioso, más allá de que sea el libro que usamos en la iglesia. ¿Sabes? Me parece que se vuelve tan relevante por lo que dijo el evangelista Juan en el capítulo 1 de Juan. La escritura dice que en el principio estaba el verbo, en el principio era la palabra, y dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, hizo morada entre nosotros. ¿Sabes? La palabra, el verbo es Jesús. La palabra haciéndose carne, habitando entre nosotros. Y esto no significa otra cosa más que, ¿sabes? No hay mejor manera de conocer a Dios, de conocer su carácter, su naturaleza, su bondad, y de conocer esa vida que Él tiene para ti y para mí, más que leyendo su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma en que tú y yo pudiéramos descubrir a Dios. No hay otra forma en que tú y yo pudiéramos conocer cómo es, su carácter, su naturaleza. No podríamos entender su amor, ni su bondad, ni su misericordia si no es a través de su palabra. Y entonces, ¿sabes? Me parece que por eso se vuelve tan trascendente pensar en por qué insistir en que tenemos que volver a la palabra de Dios. Otra vez, ¿sabes? No hay atajos para conocer, para servir a Dios más que a través de su palabra. Y la mayoría de nosotros nos engañamos pensando en que podemos conocer a Dios de otras formas. Déjame decirte que no es suficiente un culto por la mañana para conocer a Dios. No es suficiente un podcast en la semana o un libro de la librería cristiana para conocer a Dios. Necesitamos ir a la fuente, que es la palabra viva y eficaz. Esa palabra de Dios que llamamos Biblia. Y entonces, ¿sabes? Esta serie trata de eso, de valorar, de atesorar la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes? Cuando pensamos en la Biblia, es increíble la influencia que ella tiene sobre la humanidad. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es un libro cualquiera. Tiene una influencia tremenda en medio de la sociedad en la que vivimos. De hecho, si pones un poco de atención, muchas de las estructuras y muchas de las cosas que sostienen a nuestra sociedad son un principio bíblico. Y entonces, cuando hablamos de la familia, ¿sabes? Es un principio bíblico establecido por Dios. Cuando hablamos de la ley, cuando estudias derecho, evidentemente van a hacer a contacto, van a terminar en principios que la palabra de Dios ha establecido y que están registrados en su palabra. Hablar de moralidad, hablar de lo que sostiene a una sociedad, ¿sabes? Sin lugar a dudas, hasta el más ateo tendrá que reconocer que esos principios provienen de la palabra de Dios y que están registrados ahí.
De hecho, la influencia de la Biblia es tan extraordinaria que aunque muchas personas jamás pisarán una iglesia, son personas que han escuchado algo de la Biblia. Otra vez, al menos en medio de nuestro contexto, en medio de nuestra experiencia, ¿sabes? Mucha de la gente que nos rodea tal vez nunca ha estado en un culto como este, sin embargo, ha escuchado algo acerca de la Biblia y muy probablemente tenga una Biblia en su casa. Casi me atrevería a decir que si hablas con cualquier amigo tuyo que sabes que nunca ha ido a una iglesia y le preguntas, por ahí tiene una Biblia, la Biblia de la abuela, la Biblia del papá, por ahí ha de estar una Biblia en algún hogar o en casi todos los hogares de la gente que nos rodea. Y entonces, ¿sabes? Aunque la Biblia se vuelve tan común, el otro lado de la moneda es que hay personas que pueden ir semana tras semana a una iglesia y sin embargo nunca abrir sus Biblias en sus casas. Pueden escuchar de la Biblia, pero nunca la han leído y es un libro desconocido en el sentido que no conocen lo que la Biblia dice porque nunca se han tomado el tiempo de una manera personal, nunca la han leído por sí mismos, nunca la han estudiado por sí mismos y se han conformado a que alguien más les diga, a que alguien más les explique. Y entonces, ¿sabes? Hoy quisiera llevarte a que tú y yo pudiéramos considerar por qué se vuelve tan importante la palabra de Dios. ¿Por qué valdría la pena invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero, si fuera necesario, para estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué valdría la pena estar en un grupo de estudio bíblico? ¿Por qué valdría la pena cada mañana abrir nuestras Biblias y leerla? Evidentemente tiene que ver porque, ¿sabes? La palabra de Dios tiene una influencia en nuestras vidas y déjame compartir contigo algunas de las razones por las cuales en lo personal estoy convencido que vale la pena ir a la palabra de Dios y conocerla. Y por lo cual creo que la Biblia tiene tanta influencia y tanto poder en medio de la humanidad entera. Y la primera cosa se vuelve tan obvia, pero no puedo pasarla por alto, obviarla. ¿Sabes por qué la Biblia tiene tanta influencia? ¿Sabes por qué valdría la pena ir y leer la Biblia todos los días y por sí mismo cada uno de nosotros entenderla, estudiarla, conocerla? Por el simple y sencillo hecho y la gran realidad de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia es el libro más importante. La Biblia es un libro único en el mundo porque es el único libro que declara ser la palabra de Dios. La Biblia dice de sí misma allá en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y solo en esta frase, la palabra de Dios deja muy clara que la Biblia, lo que tú y yo tenemos en ese libro o en esa aplicación en nuestros celulares, llamado Biblia, nació en el corazón de Dios, nace en el corazón de Dios, proviene de Dios. La Biblia es la manera en que Dios quiere comunicarse contigo y conmigo. Y lo hizo a través de la Biblia. Y evidentemente Dios usó a un grupo de hombres llamados profetas, a quienes Dios les dio este mensaje que tú y yo tenemos que escuchar, que tú y yo debiéramos escuchar y que Dios quiere que escuchemos. Dios usó entonces a lo largo de toda la Biblia, de estos libros escritos, a estos hombres llamados profetas para transmitir su mensaje. Y algunas veces Dios le habló a estos profetas de una manera audible, algunas otras veces les habló por medio de alguna visión. Algunas otras veces simplemente Dios puso este mensaje directamente en sus mentes y lo escribieron. Es decir, ¿sabes? Dios hizo que cada hombre llamado profeta, cada uno de estos instrumentos en las manos de Dios, escribieran exactamente lo que Dios habló. Y, ¿sabes? Tú y yo podemos estar seguros de algo. La Biblia no es un conjunto de ideas humanas, es la palabra misma de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes han escuchado o tal vez hasta has considerado que, oye, pero si lo escribieron hombres,
Evidentemente, algo no está bien en la Biblia, porque ya una vez que intervino el hombre, hay algo que puede fallar. Déjame otra vez decirte por qué yo estoy tan convencido que la Biblia no es un conjunto de ideas humanas. Nuevamente tengo que ir a la palabra de Dios y mira lo que dice Pedro, la segunda epístola de Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, comienza diciendo: pero antes que nada deben de entender esto. Ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, ninguna parte en la Biblia tiene que ver con una idea humana, con una manipulación humana. Porque otra vez es lo que la gente dice allá afuera, decir, no, es que la Biblia está manipulada. La hicieron hombres, como tú y como yo, y evidentemente eran como tú y como yo. Pero mira, Dios dice que ninguna profecía es de interpretación, de manipulación humana. Dice, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. Nunca hubo esta opción. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. La Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor es Dios. Y esto es increíble. Y otra vez, ¿sabes? Tal vez tú puedas pensar y decir, bueno, no estoy tan convencido de eso, pastor. Qué bueno que tú eres pastor y que crees eso, pero yo no. Déjame decirte por qué yo estoy convencido de esto. No es simplemente porque sea mi oficio y que sea pastor. ¿Sabes? Cuando veo la historia de la Biblia, es increíble. La Biblia se escribió en un lapso de 1600 años, usando 40 diferentes autores, 40 diferentes hombres. Y en medio de esto, la unidad del mensaje de principio a fin es el mismo. El mensaje de la Biblia no cambia. Y la única razón por la cual 40 personas en un lapso de 1600 años escribirían el mismo mensaje es porque hay un solo autor, que es Dios. Y sabes, piénsalo. La verdad es de que si juntas a 3 personas que vean un accidente y les preguntas a esas 3 personas cómo fue, te aseguro que tendrás 3 versiones distintas. Si sumas un grupo de 5, de 10 personas, tendrás más versiones. Y si todos nosotros viéramos algo y luego preguntáramos de uno por uno, cada quien tendría su versión y tendrías 3 versiones, 3 historias distintas, porque alguno lo hubiera visto desde un punto de vista, tal vez para algunos se le pasó algún punto, a otros sí lo vio, y otros que ni vieron simplemente lo van a inventar, porque pues así somos, ¿no es cierto? La verdad es que, piénsalo, es imposible que en un lapso de 1600 años, 40 hombres en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, con diferentes niveles de educación, con diferente visión del mundo, escribieran el mismo mensaje, pudieran estar de acuerdo en lo mismo que Dios quería decir. Y entonces cada vez que lo pienso, sabes, me convenzo más que ese libro llamado Biblia, evidentemente es la palabra de Dios. Y tal vez puedas decir, pues, ¿sabes qué, pastor? Qué buena teoría, pero estás usando la Biblia para decirlo. Y es lo que se llama este pensamiento circular, ¿no es cierto? Pues usas la Biblia para decir que es la palabra de Dios. Pues es muy fácil que la Biblia diga de sí misma que es la palabra de Dios. Pero otra vez, cuando ves la historia, te das cuenta que sería imposible poner de acuerdo a 40 personas para decir lo mismo en un lapso de tanto tiempo. Pero luego, si no te convenzo con eso, ¿sabes? Hay evidencia arqueológica que demuestra que la palabra de Dios
es verdad aún en sus mínimos detalles. Lugares, detalles culturales, nombres, fechas de escritos, deidades, descritas en la Biblia. La arqueología lo comprueba. Y otra vez, eso no tiene que ver con la Biblia. A lo largo de los años, durante mucho tiempo, la evidencia arqueológica y histórica dirigida hacia la palabra de Dios, todas apoyan lo que la Biblia dice. No hay un error en eso. Y entonces cuando tú y yo vamos a la Biblia, muchas culturas que se mencionan en la Biblia arqueológicamente están comprobadas, lugares, nombres, deidades. La Biblia visiblemente deja claro que es algo que es real. Y si tú y yo quisiéramos seguir escarbando, ¿por qué creo? ¿Por qué la iglesia creemos que la Biblia es la misma palabra de Dios? Es porque hay pruebas irrefutables. La Biblia dice que es la palabra de Dios, la arqueología lo comprueba, pero el paso del tiempo me deja bien claro que la Biblia es un libro evidentemente divino. Ningún libro pudiera ser como la Biblia. Mira, la Biblia ha pasado la prueba del tiempo. Cualquier libro que tú tomes de cualquier ser humano escrito necesita una edición, necesita cambios a través del tiempo. Y por eso hay ediciones. Nunca encontrarás una edición de la Biblia, porque la Biblia siempre es la misma. La Biblia siempre será igual. No hay una edición 2026 de la Biblia que corrija algo que estaba escrito hace años en otra edición. No hay ediciones de la Biblia, como podrá haber cualquier edición de cualquier otro libro. Cualquier escritor que haya escrito después de la pandemia hoy tendría que hacer una edición de su libro, porque el mundo cambió, porque el mundo es distinto, porque ya tal vez sus ejemplos, tal vez sus puntos no tengan que ver con el mundo actual. Pero la Biblia, ¿sabes? Se vuelve este libro que otra vez no necesita una edición, porque la Biblia no ha cambiado ni cambiará, porque su autor es Dios. ¿Sabes? El hecho de que Dios sea su autor es increíble, porque el autor de la Biblia es un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo que quiero decir es que, ¿sabes? Porque la Biblia no necesita ningún cambio, porque su autor es Dios que todo lo sabe. Y nada lo tomará por sorpresa. Él no va a decir, es que yo no sabía que esto iba a suceder. Él todo lo sabe, Él es autor de la Biblia, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero también es omnipresente, y esto es extraordinario, ¿sabes? El autor de la Biblia, el Dios de la Biblia, es un Dios que ha estado y que conoce cada época y cada etapa de la humanidad. Y entonces este Dios que no solamente sabe todo lo que pasó en el pasado, sino que sabe lo que estará en el futuro. Y entonces para Dios no hay un momento, un punto en que diga, es que yo no sabía, yo no estuve ahí. Y es un Dios que todo lo puede, es un Dios que tiene el poder para hacer un libro que cambie y transforme la vida de cualquiera. Y entonces cualquier persona que ponga en tela de juicio que la Biblia es el autor de la Biblia, que Dios es el autor de la Biblia, yo le preguntaría, bueno, ¿eres omnisciente? ¿Tú todo lo sabes? ¿Eres omnipresente? ¿Estuviste ahí como para saber que lo que dice la Biblia no es real? ¿De que los profetas no fueron inspirados por Dios? ¿Tienes todo el poder como para demostrar y sustentar lo que estás diciendo? ¿Sabes? El autor de la Biblia es este Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que ha estado en todo el tiempo de la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. ¿Sabes? Dios es el autor de la Biblia, y por eso valdría la pena que tú y yo conociéramos el mensaje de la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? La segunda cosa es que me parece extraordinaria, es que el mensaje de la palabra de Dios sigue siendo pertinente, sigue siendo un mensaje importante para ti, para mí. ¿Sabes?
la Biblia no solamente es la palabra de Dios, sino que su mensaje se vuelve vital para nosotros. ¿Sabes? La Biblia es la forma en que Dios quiso transmitir un mensaje para toda la humanidad. Evidentemente usó un pueblo. Dios usó un grupo de personas, judías en su mayoría. De los 40 autores, solamente uno, Lucas, es un gentil, es alguien que no es judío, pero todos, sin excepción, eran judíos. Y evidentemente Dios usó un pueblo. Pero déjame decirte que la Biblia no es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel simplemente se volvió en la bocina, en el megáfono para anunciar el mensaje que Dios tenía para toda la humanidad. Y entonces, ¿sabes? Israel simplemente transmitiría este mensaje para ti, para mí y para el mundo entero. Originalmente, cada profeta, cada hombre de Dios recibió este mensaje, lo escribió y lo puso en estos pergaminos. Y evidentemente, ¿sabes? Esos documentos originales con el paso del tiempo se deterioraron por el uso, por el paso del tiempo. Y aún Dios usó la cultura judía, que valoraba tanto la palabra de Dios, que hicieron muchos manuscritos, muchas copias. Y si lees cualquier historiador, te darás cuenta que el pueblo de Israel, cada vez que hacía una copia de un manuscrito, lo hacía de una manera con extremo cuidado, que valoraba tanto la fidelidad de cada copia, que contaban cada palabra. De hecho, cada uno de los escribas que hacía esto tenía toda una ceremonia, se tenían que lavar y tenían que hacer muchas cosas. Pero luego cada copia contaban las palabras y no tenían Word para darte el número de palabras al final. De una por una contaban las palabras, y si una copia tenía menos o más palabras, ¿sabes qué hacían? Destruían esa copia. Ahora, lo extraordinario de esto es que hay más manuscritos antiguos de la Biblia que de cualquier otro documento de la antigüedad. Y esto tiene relevancia porque en medio de tantas copias de los originales, ¿sabes? Hay pequeños detalles, detalles mínimos que no alteran en nada el mensaje entre uno y otro. Evidentemente, ¿sabes? Dios nos habló a través de su palabra. ¿Sabes cuál es ese mensaje tan relevante para ti y para mí? El mensaje de la Biblia es la forma en que Dios quiere darse a conocer. La Biblia es como Dios se revela a sí mismo a la humanidad. ¿Sabes? En la Biblia, el mensaje de la Biblia es en la forma en que Dios nos dice cómo es Él, lo que Él quiere. La Biblia es el único libro que describe qué es lo que Dios espera de ti y de mí. De hecho, ¿sabes? El mensaje de la Biblia es el mensaje que nos lleva a descubrir realmente cómo somos tú y yo. Es el único libro que es como un espejo que nos revela nuestra realidad y cómo somos. La Biblia es el único libro que demuestra lo que hay en el interior de cada hombre. Evidentemente, déjame decirte que la Biblia es única y su mensaje sigue siendo relevante. Su mensaje es ese mensaje de parte de Dios para ti y para mí. La Biblia nos dice cómo es Dios, qué hay de nosotros, pero también nos dice lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y sabes qué es lo más especial para mí? Es que la Biblia se vuelve importante porque es el mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros. Y esto me encanta. Sabes, algunos pensarían que la Biblia es el libro para todos, pero déjame hoy dejarte con esto. La Biblia es el mensaje personal de Dios para ti. No es el mensaje para una congregación simplemente, no es el mensaje para una iglesia o no es el mensaje para un grupo de creyentes, es el mensaje personal de Dios para ti. Y no importa si eres joven
o mayor, no importa si eres hombre, mujer o eres un niño. Dios escribió la Biblia para cada uno de nosotros de forma individual. Porque sabes, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos a través de este libro. Me encanta pensar en la Biblia así. Alguien alguna vez describió la palabra de Dios como una carta de Dios para cada uno de nosotros. Y yo sé, escribir cartas es del siglo pasado, ¿no es cierto? Ya nadie escribimos cartas. Escribes un correo, o mejor dicho, escribes un WhatsApp. Déjame lo contextualizo entonces. ¿Sabes? La Biblia no es un mensaje de WhatsApp de un grupo, para que me entiendas. En WhatsApp es cuando estás en un grupo, alguien lanza un mensaje para 500 personas, para muchas personas, y el mensaje es: me evito escribirle a cada quien, ¿no es cierto? Esos grupos odiados de WhatsApp, porque se vuelve impersonal, ¿sabes? Es un mensaje para todos. Pero qué distinto cuando recibes un mensaje directamente para ti. La Biblia es así, es un mensaje directo de Dios. Es un WhatsApp de Dios personal para ti. Dios no hizo un grupo para poner su mensaje y entonces simplemente repartirlo. Dios escribió su palabra pensando en ti, porque la Biblia no es otra cosa más que la intención, el deseo y la pasión de Dios por relacionarse con cada uno de nosotros. Y por eso me atrevo a decir que, ¿sabes? La Biblia es un mensaje personal. No es para la bola, es para ti. Porque Dios quiere una relación contigo. Dios no quiere una relación con una bola o con un montón de gente nada más. Quiere una relación personal, íntima, sincera, directa contigo. Así es la Biblia. ¿Sabes? Dios con mucha pasión buscó encontrarse, comunicarse contigo y conmigo, y lo hizo a través de lo que hoy llamamos Biblia. Cuando ves la historia, puedes comprobar cuántas vidas ha costado que hoy tú y yo tengamos una Biblia y tengamos acceso a la palabra de Dios. Te darás cuenta que a lo largo de la historia se ha querido destruir la Biblia, y en una época de la humanidad físicamente intentaron destruir cada Biblia quemándolas. Y hoy en día buscan destruir la palabra de Dios, diluyendo su mensaje a algo meramente religioso, manipulado por los hombres, cuando en realidad es un mensaje íntimo de Dios para ti. ¿Sabes? Quien habló de la Biblia como una carta, puso a Dios como un enamorado. Me encanta la alusión, porque ponlo en nuestros días. Aquel enamorado buscando a la doncella con un mensaje de WhatsApp. Qué terrible sería que ese WhatsApp no llegara a la mujer amada. Qué terrible sería, qué trágico sería que aquella persona no recibiera ese mensaje de declaración de amor que él tendría para ella, ¿no es cierto? Sería un final trágico, sería una película de amor para llorar. La doncella nunca supo del amor de ese enamorado para ella. Sería trágico. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, déjame decirte, por eso vale la pena ir a la palabra de Dios, para que descubras el mensaje de Dios personal para ti. Y sería muy trágico que vayas por la vida sin saber cuánto Dios te ama, sin entender lo que Dios tiene para ti. Sería muy desilusionante terminar esta vida sin saber ese mensaje que Dios tenía personalmente para ti,
ese mensaje que con toda su pasión Dios escribió para que lo conocieras. Sería una tragedia pasar por alto y olvidar la palabra de Dios. El salmista por eso decía: mi alegría es cumplir tus estatutos, nunca me olvido de tus palabras. Por eso vale la pena. Y si pudiera animarte, te animaría: entra en este taller. Hay que invertir tiempo y dinero, sí, pero será una manera excelente para que puedas conocer el plan de Dios. Y como iglesia tenemos esta herramienta y es increíble. No lo dejes pasar, porque Dios tiene ese mensaje para ti y para mí. ¿Sabes? Déjame terminar con esto en lo que los músicos pasan. No sé cómo llegaste hoy. Tal vez llegaste a este lugar con una carga enorme en tu corazón y te sientes solo. Quizá te sientes cargado, te sientes perdido, confundido. Tal vez llegaste a este lugar y estás pensando: no quería una clase teológica acerca de la Biblia, pero déjame dejarte con esto. Mira, la Biblia es el mejor testimonio de parte de Dios para decirnos que le importamos. Y si hoy llegaste con una carga en tu corazón, tal vez hay una decisión importante que tomar y no sabes por dónde ir y te sientes confundido. Tal vez hay un dolor en tu corazón. Tal vez hay una necesidad en tu vida, te sientes perdido, te sientes solo. Déjame decirte que la Biblia me recuerda que tenemos un Dios que se acerca, un Dios que quiere estar contigo y conmigo y que ha hecho lo imposible por comunicarse con nosotros. Y déjame decirte que la Biblia, hablarte de la palabra de Dios a través de esta serie, no solamente es para convencerte de que la Biblia es real, sino para recordarte cuánto Dios te ama, cuánto Dios quiere una relación contigo. Y tal vez algunos de ustedes estén aquí y digan: sabes, pastor, realmente no he sacado mucho provecho de leer la Biblia. Sabes, tal vez estés aquí, estés un poco escéptico. Déjame decirte lo que la Biblia dice. Y quizás sea tu problema, por lo cual pienses que la Biblia no tenga mucho provecho para ti. Pero la Biblia dice que tenemos un enemigo llamado Satanás. Y Satanás ha intentado cegar la mente de los hombres, de las personas. Y puede ser que, sabes, no le encuentras ese sabor a la Biblia y te parece que no tiene sentido para ti porque has permitido que Satanás ciegue tu mente. Tal vez tengas que volver a recordar lo que la Biblia dice, que, sabes, las cosas espirituales son discernidas, son entendidas por personas espirituales. Y tal vez no entiendas la Biblia porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Y a lo mejor el Espíritu de Dios no está en ti. Y tal vez por eso lo has intentado y has leído, pero no entiendes. Es que la Biblia es clara. Las cosas espirituales solo se disciernen por personas espirituales. La Biblia también dice que, sabes, todos nosotros, eso te incluye a ti, me incluye a mí, todos nosotros hemos pecado y hemos estado en ese punto de muerte espiritual, y por eso no entendemos la Biblia y por eso no podemos ver a Dios a través de las Escrituras, porque nuestra naturaleza de pecado nos ha separado de un Dios santo. Dios es tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Pero también, sabes, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo Jesucristo. El Verbo, la palabra, se hizo carne. Jesucristo, quien vivió sin pecado y que murió una muerte perfecta en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y al tercer día se levantó de entre los muertos.
La Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tal vez pienses, la Biblia no es para mí, no la entiendo, no la conozco. Tal vez necesitas nacer de nuevo y tener una vida espiritual recibiendo a Jesús como tu Salvador. Tal vez necesites volver a ponerte a cuentas con Dios y decir: Dios, el pecado me ha alejado de ti, quiero escucharte. La buena noticia es que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso te incluye a ti y a mí. Y entonces, ¿sabes? Ese mensaje de amor tan especial que la palabra de Dios tiene está accesible para ti y para mí hoy. Tal vez pienses que la Biblia no tenga sentido, pero si buscas a Dios, encontrarás ese mensaje de Dios para ti. Dios,